Hola, hola, hola. Estamos transmitiendo en directo por primera vez desde GEA, en abierto para redes, porque en GEA hacemos varios directos todas las semanas, pero queremos que nos conozcáis. Así que hemos decidido empezar a hacer una serie de directos para redes. Y estamos retransmitiendo en Instagram, en Facebook y en YouTube a la vez. Así que espero que todo funcione bien y que, bueno, tengo soporte. Si se me cuela alguna pregunta de chat, me las irán pasando y vamos a ver qué tal funciona esto. Bueno, vamos a hablar de magia y una de las cosas que principalmente se nos plantean a todos cuando escuchamos la palabra magia es pues una sensación, aun cuando ya tenemos instaladas creencias adecuadas para vivir un poco o incluir la magia en nuestra vida, se nos plantean reticencias a todos. Si somos un poco honestos y nos dejamos sentir, la palabra magia tiene unas connotaciones que, bueno, llevamos cientos de años con una contraprogramación con una serie de connotaciones muy peyorativas hacia esa palabra y que ya están muy instaladas en el inconsciente colectivo. Por lo tanto, todo eso dificulta muy mucho el uso y la experiencia de la magia para todos nosotros en nuestra vida, el incluirlo. Porque así a bote pronto, lo primero que nos viene con la palabra magia, pues es el clásico mago, ¿no? Que hace trucos que son sugestiones mentales, o prestidigitación o trucos para hacernos creer una cosa que no existe. Eso es lo que nos queda a todos como primera impronta con esta palabra. Claro, ¿qué pasa? Ya hace bastantes siglos que la propia religión se ha encargado de desconectarnos de nuestros potenciales, de nuestros poderes mágicos, pues poniendo, esto es un ejemplo muy claro, poniendo la capacidad de hacer milagros en algo externo a nosotros, en las divinidades, en los santos. Y en cambio, las capacidades de hacer cosas que no se pueden medir, que no son tangibles, les ha dado la connotación de brujería, por ejemplo. Entonces, ha puesto el poder personal con una connotación negativa y la parte positiva la ha achacado a los milagros y a pues entidades externas a nosotros. Esto ya llevamos así muchos siglos, por lo tanto nos han procurado desposeer de la creencia de que en nosotros pues existen estas capacidades. Después, conforme nos hemos ido acercando a los tiempos contemporáneos y la religión pues ha dejado de tener a lo mejor tanto peso en el inconsciente colectivo, ya se ha encargado la ciencia y la ingeniería social de coger el relevo y continuar con el legado. Pues la ciencia constatando que todo lo que no puede ser probado, tangible, que no podemos ver de una manera directa el origen y la consecuencia de un hecho, entonces es pseudociencia, entonces son creencias locas, si no está demostrado, entonces no existe. Pero también la ingeniería social. Fijaos una cosa, ¿qué hacemos cuando con los niños sabemos, todos tienen pensamiento mágico? Los niños todos creen en que todo es posible. Por naturaleza todos hemos nacido y hemos venido a este mundo siendo conocedores de que todo es posible. Bien. ¿Qué pasa si tú haces la búsqueda en Google y pones pensamiento mágico? Bueno, pues lo que te van a salir son un montón de entradas de psicología diciéndote que el pensamiento mágico es algo que tienen los niños y que no está bien, que es un problema para ellos.
que te van a decir que, por ejemplo, un niño, como tiene ese pensamiento mágico porque todavía no ha llegado al grado de maduración para dejar de tenerlo, puede llegar a pensar que, por ejemplo, la muerte de un papá o una mamá o de un hermanito puede ser culpa suya porque 2 días antes de que falleciera lo insultó. ¿Bien? Entonces, hacen referencia a este tipo de analogías que puede hacer un niño para decir, ves, esto es negativo, el niño tiene que crecer y tiene que ir soltando ese pensamiento mágico de que todo es posible y de que todo lo puede ordenar él en su realidad en un momento dado, porque es una patología si eso se perpetúa y continúa hasta la edad adulta. Claro, aquí nos están confundiendo mucho porque sí, es verdad, un niño no tiene el suficiente conocimiento de cómo funciona el mundo como para saber que él no es responsable con una mala palabra de que luego se muera su amiguito o su hermanito. Pero el hecho de que continúe teniendo fe en el potencial que puede desplegar solo con su deseo, eso no es negativo. Pero cuando meten dentro del saco del pensamiento mágico cualquier tipo de pensamiento que tenemos cuando somos niños de que todo es posible, entonces hay que eliminarlo todo. Cuando crecemos hay que eliminar cualquier fantasía que presuponga que yo soy capaz con mi voluntad y mi deseo y mi energía de crear algo en mi realidad. Entonces, eso ya es ingeniería social. ¿Qué otro ejemplo os voy a poner? Y es tremendo y no nos damos cuenta de cómo nos cercenan este pensamiento mágico. Pues con todo el tema de los Reyes Magos y Papá Noel. Nos cuentan una historia de que existen unos seres mágicos que saben nuestros deseos y que en una noche pueden repartir regalos a todos los niños. Luego nos enteramos de que todo eso es mentira, de que hemos tenido fe en algo mágico que no era verdad, que son los papás, y automáticamente, quien dice Reyes Magos, dice Ratoncito Pérez y todo ese tipo de historias, ¿no? Automáticamente nuestro cerebro pone en el mismo saco. Todo lo que es magia no es cierto. Y ahí es cuando empezamos a tener las creencias instaladas de que todo esto son cuentos y fantasías y no es verdad, y cuando éramos niños éramos unos ingenuos, pero toda esta realidad fantástica y mágica no existe, y vamos creciendo y vamos dejando de lado todo este sistema de, de creencias con el que nacemos y que nos facilitaría muy mucho el poder seguir aplicando ese pensamiento mágico ya de adultos, pero integrando lo que sabemos de la vida. Podríamos, de no tener todo esto, crecer, saber que no es responsabilidad nuestra por insultar a alguien si luego le pasa algo, pero al mismo tiempo conservar esa fe de que somos capaces de interaccionar con nuestra realidad y crearla. Bien, la magia, ¿qué es exactamente? Pues para hacer magia lo único que necesitamos en realidad es aunar el conocimiento oculto de cómo funcionan ciertas cosas, que es verdad que muchas cosas no las podemos hacer porque no tenemos el conocimiento que las ordena, el conocimiento oculto, por eso además durante muchos años todos estos conocimientos se impartían solo en escuelas de ocultismo o de boca en boca, de padres a hijos, de chamanes, de personas que manejaban todos estos conocimientos y que los iban pasando de boca a boca, ¿no? Entonces, aúna un cierto conocimiento de lo que necesitamos hacer con la creencia y la fe de que lo podemos hacer y la emoción. Es decir, para hacer magia necesitamos mente y emociones enfocadas y dirigidas hacia un mismo lugar. Pero esto es posible para todos. Hay una cosa que tenemos que tener clara y es, aquí no hay personas que tengan unas capacidades que otras no tienen o no tenemos. Aquí no hay nadie que tenga unos dones y talentos especiales que otros no tenemos. Es verdad que por configuración todos nacemos y parece que tenemos más facilidad para unas cosas que para otras y que unos se tienen que trabajar unas cosas
pues con más ahínco que otros. Pero no es que hay unos dones que tienen unas personas y otras no. Todos tenemos las mismas herramientas y el único límite para usarlas es el que nosotros, lo sepamos o no, nos ponemos con nuestros pensamientos. Si yo creo que eso no es posible para mí, no va a ser posible. Si yo creo que eso es posible para mí, lo voy a hacer posible, con práctica, con los conocimientos adecuados, pero lo voy a hacer posible. Otra cosa muy importante es, no hay actos mágicos más importantes que otros o más grandes que otros. El ordenamiento oculto de la magia es la misma para todo. Es decir, el proceso que se da, ese proceso intangible que se da entre tu mente y tus emociones. Para que tú, hay mucha gente, ¿no?, que dice esto, por ejemplo. Yo tengo la certeza de que cuando voy conduciendo a un sitio, cuando llegue voy a encontrar parking. Y siempre lo encuentro. ¿Bien? Tienen la absoluta certeza de que van a poder aparcar, de que van a encontrar un parking en la puerta y lo encuentran. Bueno, pues el proceso que se da cuando esto sucede no es distinto del proceso que se da para, por ejemplo, conseguir en tu realidad tu sueño más grande. El orden que hay ahí oculto detrás de eso es exactamente el mismo. ¿Qué limita una cosa o permite otra? La creencia de que eso puede ser conseguido por ti, la fe de que eso es posible para ti en tu vida y el enfoque correcto de la energía que va dirigida a eso. Y en última instancia, la palabra. ¿Por qué? Fijaos que siempre, hasta en las historias, ¿no?, los magos han pronunciado palabras mágicas. Es decir, las palabras que usamos, las que decimos en voz alta, ordenan nuestra realidad también. Los hechizos, las palabras mágicas, vienen de ahí. En las historias, en los cuentos, nos los venden como palabras estrambóticas, pero en realidad lo que nos están diciendo ahí es que nuestras palabras crean realidad. ¿Qué pasa? Que la persona que encuentra parking lo está manifestando en palabras. Yo sé que cuando llego a un sitio encuentro parking en la puerta. Ahí no hay duda, no hay una frase donde se vea la más mínima incoherencia entre lo que esa persona cree, sabe y dice. Esto es muy importante. Tiene que haber esa direccionalidad entre el pensamiento, el sentimiento y lo que yo manifiesto cuando hablo. Este es el orden oculto de toda la teoría de creación de realidad. ¿Qué sucede? Que yo estoy hablando hasta ahora de que yo crea que eso es posible para mí en mi realidad. Entonces estoy hablando de una creencia consciente, pero sabemos que existe una mente inconsciente, que es muy potente, muchísimo más potente que la mente consciente. Por lo tanto, dentro de esa mente, nosotros todos también tenemos informaciones heredadas, integradas a lo mejor de nuestros padres o de nuestra primera infancia, y algunas de esas informaciones son límites. Es decir, si yo tengo incorporada una creencia heredada de que para mí no es, perdón, para mí no es posible tener un hogar porque para mis padres no fue posible o para mis abuelos no fue posible, entonces, muy probablemente, por mucho que yo enfoque el tener un hogar desde la mente racional, consciente, con pensamiento positivo, voy a tener una casa, voy a tener una casa, voy a tener una casa, con la emoción y con la palabra, esa información inconsciente me haga un freno. De hecho, si habéis practicado el pensamiento positivo, si habéis hecho estas técnicas, ¿no?, como la del libro del secreto, etc.,
Si os habéis parado a sentir con mucha honestidad, es muy probable que cuando habéis tratado de manifestar algo que no os ha funcionado, en el fondo, al mismo tiempo que vosotros decretabais la frase para manifestarlo, había una cierta sensación interna de no creértelo ni para atrás. ¿Bien? Esa es la información inconsciente. Ese es el bloqueo. Hay personas que dicen, no, no, yo decreté esto y lo he manifestado rápido. Sí, claro. Si no tienes un bloqueo inconsciente o una información inconsciente que contradiga eso que tú quieres manifestar, lo vas a manifestar rápido. Pero es que para eso no te hace falta ninguna técnica. Eso lo estamos haciendo continuamente, a todas horas, en nuestra vida. De hecho, nuestra vida está totalmente ordenada de esta manera. Cuando tú coges y decides, mira, pues yo quiero cambiar de trabajo y ahora quiero aprender esto y ahora sé cómo voy a hacerlo, me voy a apuntar aquí, voy a hacer las clases por las tardes mientras mantengo mi otro trabajo y cuando llegue el año que viene ya me he sacado la formación y entonces voy a enviar unos currículums a ciertas empresas y voy a conseguir otro trabajo y voy a cambiar de profesión. Y resulta que lo haces realmente así. Te apuntas, apruebas, envías los currículums, te llaman de un sitio, te aceptan, cambias y estás donde querías estar. ¿Qué ha pasado ahí? Tú te has enfocado tu pensamiento en una dirección. Tenías el conocimiento adecuado para llegar a ese punto, sabías qué pasos tenías que hacer, 1, 2, 3. ¿Va? Todo se ha ordenado para que fluya. Eh, ha llegado el momento y te han llamado de las empresas, te han cogido a la primera y estás donde quieres estar. Bien, y dirás, bueno, lo normal no, porque el que tiene un bloqueo para cambiar de trabajo se apunta a una escuela y esa escuela es un fraude y resulta que pierde el dinero o le suceden cosas y no puede aprobar o luego aprueba y envía currículum y no le llaman de ningún sitio. O sea, todos sabemos que hasta en las cosas más nimias te pueden aparecer muchísimos bloqueos. Entonces, cuando tú te marcas un objetivo, enfocas en esa dirección y lo consigues, estás jugando con las mismas reglas de la magia. Estás jugando con ese orden en el que pensamiento, conocimiento de cómo llegar a ese objetivo, emoción, dirección y lo que tú manifiestas, las palabras que manifiestas, son como una flecha que va en la misma dirección y lo obtienes. Cuando eso no sucede, hay una información inconsciente o una creencia consciente, porque evidentemente, como ya he dicho al principio, si tú no crees que eso es viable para ti, no lo va a ser, que limita, que bloquea ese objetivo. Bien, ahora estoy hablando solo de la parte que podemos llamar mágica, más mediática, más famosa, la creación de realidad, lo que todo el mundo conoce hoy en día. ¿Bien? Luego vamos a adentrarnos en otras cosas, pero la lógica va a ser la misma. ¿Bien? En este tema, si tú ves que enfocas en algo, que quieres algo y que pasa el tiempo y que siempre surgen impedimentos, si no lo consigues, ahí hay un bloqueo inconsciente. No es que tú no tengas el potencial de hacer magia en tu vida, no es que tú tengas menos poder que otras personas, no es que todo eso sea mentira. Hay un bloqueo que tienes que mirar. Y lo que sucede es que cuando vemos ese freno en la realidad, cuando vemos que lejos de abrirse las puertas se cierran o surgen impedimentos, el autoconocimiento, el mirar hacia adentro es la vía. Es imprescindible para incluir la magia en tu vida el autoconocimiento. Es imprescindible darse cuenta de que el mundo externo es una manifestación perfecta de nuestro mundo interno, que lo que tienes en tu vida es porque está permitido, te lo tienes permitido internamente. Y lo que no tienes en tu vida es porque no te lo tienes permitido internamente, ya sea, como he dicho, por informaciones heredadas
por informaciones o creencias incorporadas o por toda esta ingeniería social y peso del inconsciente colectivo sobre la palabra magia, que cuando alguien te habla de esa posibilidad ya hay una parte de tu mente que cierra, chorrada, ¿no? Tontería. Bien. Entonces, ¿cuáles son lo que necesitamos, ¿no? para poder desplegar cualquier tipo de magia conscientemente? Porque de manera natural e inconsciente lo estamos haciendo todo el tiempo en tu vida. Bueno, el autoconocimiento, importantísimo. Bien. La ausencia de miedo a lo desconocido, esto también es muy importante. La mayoría de personas bloquean muchas capacidades extrasensoriales y muchas situaciones mágicas que suceden en su vida por miedo. Entran en miedo en ese momento y bloquean todo. Bien. El tener confianza en tus potenciales, el creer que tú eres poseedora de cualquier potencial que otra persona pueda desplegar, también lo tienes tú. Aquí no hay nadie especial, no hay nadie más poderoso. La única diferencia es la certeza de que eso lo puedes hacer. Y luego, evidentemente, el entrenamiento de la capacidad de enfocar tu energía psíquica. Es verdad que la gente que maneja la magia, sobre todo ya temas de los chamanes o la magia blanca, la magia negra, la gente que maneja todo esto cotidianamente, lo que desarrolla es una capacidad de enfocar su psiquismo y su potencial psíquico y su energía pues de una forma muy potente, porque eso lo han desarrollado. ¿Bien? Entonces, claro, parece que tienen evidentemente muchísimo más poder que otro. Simplemente es un entrenamiento. Las capacidades las tenemos todos. No hay nadie más hábil que tú, ni con cualidades mejores que las tuyas, ni con poderes o capacidades que tú no tengas. Esto lo tienes que tener clarísimo. Entonces, la ausencia de miedo, el saber enfocar, la capacidad de concentración en un objetivo, el conocimiento, es verdad, muchas veces nos falta el conocimiento para hacer ciertas cosas. Es decir, ya si nos adentramos, por ejemplo, en cualquier cosa simple y cotidiana que ya, si estás metido dentro de este mundo del desarrollo personal, te va a parecer súper normal, como es el Reiki, el curar a distancia con la energía, o nos vamos a una cosita más sofisticada, por ejemplo, las operaciones etéricas, que ahora parece que están poniendo de moda. Bien, todo esto parece que si no tienes el conocimiento de ciertas normas o de cómo funciona, pues te sientes perdido. No significa que no lo puedas hacer, ¿eh? Cualquier persona pone sus manos y su intención sobre el cuerpo de otra persona o simplemente la intención y puede hacer trabajos energéticos con total normalidad. De hecho, los niños pequeñitos lo hacen. Si tú a un niño pequeñito le dices, ponme la manita aquí, que me duele la tripita y tu mano, tu energía me va a curar. El niño que tiene fe absoluta en que eso es posible, te va a poner la mano y te va a calmar. Es decir, estos son cualidades naturales que todos tenemos y es, como ya he dicho, la creencia de que eso es posible y de que puedes hacerlo y la voluntad de hacerlo y el enfoque lo que hace la magia. ¿Bien? Entonces, autoconocimiento, conocimiento de lo que se pretende hacer, ausencia de miedo, capacidad de enfocar tu psiquismo y tu energía en el objetivo y tener una alineación, por eso el autoconocimiento, una alineación interna en la que todo vaya en la misma dirección, mi pensamiento, mi deseo, mis emociones y mis palabras. Para eso hay que hacer la vía de, si yo veo que esto se traba, bucear en mi inconsciente para ver si hay ahí algún bloqueo. ¿Bien? Vale. Partiendo ya de esta base, nos podemos adentrar en pues, otros tipos de magia. ¿Qué sucede
con los chamanes, por ejemplo. ¿Qué sucede con las escuelas ocultistas? ¿Qué es el ocultismo? Pues son escuelas que en su día estaban hechas para unos pocos privilegiados. Hoy en día hay algunas escuelas ocultistas más abiertas a quien quiera entrar, que se dedican sobre todo a comprender la teoría del orden oculto de las cosas, el orden oculto de todas las energías que mueven el universo y que pueden hacer que tú ordenes tu realidad de la manera que tú quieras y a tu voluntad. ¿Qué es, por ejemplo, el misticismo? Pues viene a ser lo mismo, si todo es magia. Lo que pasa es que las escuelas místicas se dedican más a prácticas de meditación, a prácticas de conexión espiritual y pues lo llevan todo más al ámbito de la espiritualidad, ¿no? Pero al final, aunque no lo llamen magia, están jugando igual con el mismo tipo de, de cualidades que todos tenemos. Las capacidades extrasensoriales, la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, todas estas capacidades son magia, no son magia, podríamos englobarlas, ¿verdad? Muchos magos, chamanes, muchas personas que se declaran a sí mismas magos tienen desarrolladas estas capacidades. Pero es más de lo mismo, todos las tenemos. Lo que pasa es que ellos creen que las pueden tener y por lo tanto las desarrollan, las destapan, las despiertan. También es verdad que hay muchas personas, y esto yo, claro, al ver en consulta a muchas personas distintas y ser un espacio donde la gente se permite hablar de cosas que en su día a día pues no quieren hablar porque no los tachen de locos, pues es verdad que hay muchísimas personas que han tenido o tienen habitualmente o han tenido en algún momento puntual de su vida pues, experiencias con capacidades extrasensoriales. ¿Bien? ¿Qué pasa habitualmente? Pues que se asustan y las bloquean. O personas que recuerdan que de niños veían ciertas cosas, pero cuando pidieron explicaciones a sus padres les dijeron, ay niño, esto es una tontería, o vieron miedo en los ojos de sus padres y bloquearon también esto. Hay otras personas que las tienen habitualmente y las tienen normalizadas, integradas en su vida, pero no las usan en ningún sentido. Es decir, no han aprendido, no tienen el conocimiento para darle una aplicación a eso que sea beneficiosa para su vida, para su creación de realidad. ¿Bien? Entonces simplemente pues tienen eso ahí, cuando aparece, aparece, y cuando no, pero es automático, es espontáneo, no está supeditado a su voluntad. ¿Bien? Y no hay una intención tampoco de desarrollarlo. Pero todas estas capacidades, para el que nunca las ha experimentado o para el que nunca las ha vivido, es decir, muchas veces habréis visto a algún mentalista, por ejemplo, a alguna persona que hace shows de magia, de mentalismo, de telepatía. Claro, cuando los ves desde fuera dices, bueno, ¿dónde estará el truco, no? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no van a ser personas que tienen abierto ese canal y, bueno, lo usan para ganarse la vida tipo show? Pero esto es algo que existe, que tiene mucha gente y entonces no lo podemos tampoco supeditar al ámbito de truco o de engaño, ¿no? O de sugestión. ¿Qué sucede con los chamanes? ¿Qué sucede con, por ejemplo, la cosmovisión andina? Todo esto. Pues estos son conocimientos que se pasan de generación a generación en un contexto donde vive esta gente. La creencia es total de que eso existe. Ahí no hay esta contraprogramación que tenemos aquí en Occidente de si los Reyes Magos, de si la religión católica, ellos viven, nacen sumergidos en esta forma de ver el mundo, de que pueden hablar con el sol, de que pueden hablar con el agua y de que pueden negociar e interactuar y hacer que si quieren que hoy salga un día nublado, pedírselo al sol para que se tape con nubes, o si quieren que hoy brille el sol, pedírselo para que brille.
Y estas cosas mueven, o sea, se relacionan con el mundo natural, se relacionan con los animales y mueven estas energías, estas cosas, porque tienen la absoluta certeza de que esto se puede hacer, porque lo han visto hacer desde que son pequeñitos, han crecido siendo enseñados en cómo se interactúa con el mundo natural, con la realidad, con las energías, con los apus, como dicen, y simplemente lo hacen. Claro, cuando vamos desde Occidente a estos sitios a visitar a esta gente, pues estamos con nuestra programación alucinados de lo que hacen, ¿no? Queremos aprenderlo. Pero claro, hay tanta desprogramación por medio de todo el peso que nosotros tenemos en nuestro inconsciente colectivo occidental y que ellos no tienen, que nos es francamente difícil y nos parece que, bueno, que ellos son los que tienen esa capacidad, ese poder, y para nosotros es inalcanzable. Repito, es inalcanzable en la medida que tenemos todo el peso de la programación, de las creencias de que eso no es posible. ¿Bien? Ahora tú, te digo, escucha, que tú puedes coger, mirar al sol un día nublado y decirle, por favor, despéjate porque necesito que haya sol de 12 a 1 y que el sol te obedezca, ¿no? Vas a decir sí. Vale. ¿Por qué? Porque es que hay mucho peso en nuestro inconsciente que contradice todo esto, la posibilidad de todo esto. Si tú se lo dices a un niño, te va a creer que eso es posible. Si cogiésemos a cualquier niño y lo pudiésemos aislar un poco de todo este contexto social y educarlo ahí, estaría manejando estas cosas. El problema que tenemos la mayoría es que nos hemos empezado a enterar de que esto existe a la mitad de nuestra vida y tenemos un trabajo de desprogramación tremendo, ¿no? Pero todo el tiempo estamos usando esto. Cada uno de nosotros tiene un ámbito en el que sabe, como el ejemplo que he dicho antes, ¿no? Del aparcamiento, en el que sabe que esto es fácil para mí, ¿no? Esto yo sé que siempre sucede, que si lo deseo, siempre se da. Bueno, pues esto es magia, queridos míos. Magia desde el contexto de lo que yo te estoy diciendo que es la magia, que no es nada paranormal, que no es nada que se salga de... que responda a leyes que no sean leyes naturales. Ya lo dije en el anticipo de este directo. Si tú miras Wikipedia y buscas magia, te dice que es una serie de creencias que te pretenden convencer de que se pueden hacer cosas que se salen de las leyes naturales. Pero vamos a ver, no puede existir nada en esta realidad que no esté supeditado a las leyes naturales. Y el hecho de que no podamos comprender qué ha pasado en medio de un pedido al universo y que ese pedido se dé, el hecho de que no comprendamos el orden oculto de eso no significa que no haya un orden, un ordenamiento ahí detrás que las personas que logran hacer estas cosas sí conocen y sí manejan. ¿Eh? Bueno, pues, ¿qué pasa ahora con la parte más, que tiene más connotaciones, vamos a decir, que nos puede dar más miedo, ¿no? El tema de la magia, de los rituales, de la magia negra, todo esto. Pues no hay diferencia en cuanto al orden oculto en el cual se efectúa eso. Sí que hay una gran diferencia y es que la magia blanca, vamos a decir, y la magia negra se diferencian en que la magia blanca nunca atenta contra el libre albedrío de otra persona. La magia negra sí. La magia negra atenta contra el libre albedrío de una persona cuando, por ejemplo, la usamos para hacer un ritual para conseguir que ese hombre me mire o se enamore de mí, o para que ese hombre no me deje, o para que esa persona le vaya mal. Bien, o sea, ahí estamos interactuando sobre terceras personas que no han venido a pedirnos algo y que además la intención es lograr algo
que esa persona no ha pedido. O sea, si tú haces un ritual mágico para atar a un hombre a tu vida, bien, y ese hombre no ha pedido que lo aten a tu vida. Por tanto, estás atentando contra su libre albedrío. Bien, eso es magia negra. Y yo he visto en consulta personas que han jugado largo tiempo con estas cosas con muchos problemas. ¿Por qué? Pues mira, te pongo un ejemplo. Tuve una persona que se dedicó durante años, estaba obsesionada con un hombre, se dedicó durante años a hacerle este tipo de trabajos, a encargar que se los hicieran, este tipo de trabajos de que se enamore de mí, ¿no? De atarlo a mí. No lo consiguió, pero luego ella, años después, era incapaz de encontrar pareja. ¿Por qué? Porque ella, que sí tenía fe en ese trabajo, ella fue la que se quedó atada. Y vino años después para decirme que es que ya se había olvidado de ese hombre, ya había pasado página, pero le pasaba una cosa muy curiosa, que es que cuando le gustaba a alguien, ese alguien desaparecía. Pero hasta el punto de estar a lo mejor por la noche pues, en una discoteca, en un bar, conocer a alguien, entablar conversación y a los 5 minutos ese alguien decir voy al baño y no volver. O sea, salían pero escopetados, desaparecían. Era como que había un aura alrededor de esa persona de no te acerques porque yo ya estoy atada a otro, ¿no? Entonces, al final lo que consiguió es atarse ella. Y había ahí un bloqueo psíquico muy fuerte que hubo que deshacer, ¿no? Entonces, estas cosas siempre nos terminan pasando factura. En este tipo de trabajitos siempre terminan revirtiendo en nuestra realidad. Y tenemos que tener una cosa muy clara. ¿Bien? Yo he dicho que este tipo de magia es negra porque atenta contra el libre albedrío de otras personas. Pero la realidad es que este tipo de magia es efectiva porque las personas que la reciben creen que eso es posible. Es decir, cuando tú crees que alguien te puede dañar, cuando tú tienes la necesidad de protegerte, entonces es que en ti hay una creencia de que alguien te puede dañar. Por lo tanto, tú ya estás decidiendo que eso sea posible para ti en tu realidad. Estás abriendo esa puerta. Y con esto no quiero decir que no haya por ahí gente con una fuerza psíquica brutal, capaz de incidir en tu realidad, ¿bien? A pesar de que tú estés muy bien amueblado y con unas creencias de que estás hiper mega acorazado y que eso no puede entrar en tu vida. Y quizá no entre en tu vida de una manera directa. Lo que pasa es que muchas veces sabemos cómo funcionan estas cosas, es decir, tú puedes tener muy instalado en tu psique, en tus creencias, que alguien externo a ti no puede entrar en tu realidad para hacerte un mal o para interferir en tu libre albedrío, pero estamos todos rodeados de gente a la que queremos y todos tenemos un punto débil y quizá para hacerte daño a ti puedan hacer daño a alguien que está a tu lado y entonces eso te debilita a ti porque sufres por esa persona y entonces ya te están afectando también indirectamente, ¿no? Pero quiero que entendáis que la misma certeza que tenemos y que es muy típico, ¿no? Se ven muchos vídeos y muchas técnicas por ahí para protegerse, que si hacerse burbujas, que si todo esto. La misma creencia que tú tienes de que necesitas protegerte ya está dando permiso. Ya es si yo necesito protegerme es porque creo que puedo ser atacado y que ese ataque puede entrar en mi vida. Por lo tanto, ya la defensa parte de la creencia de que eso es posible. ¿Bien? Tenemos que entender esto. Detrás de la necesidad de protegerse está la creencia de que puede ser atacado, si no, no hay necesidad de protegerse. Bien, entonces, eso ya es consentir.
este tipo de cosas en tu realidad. El miedo a todas estas cosas ya es abrir una puerta a estas cosas. La necesidad de protegerse es abrir una puerta a estas cosas. Y repito, y hay gente por ahí con una potencia psíquica y que usa energías muy densas, que ya sabemos, los rituales de magia negra que incluso usan animales y sangre y ciertas cosas que tienen mucha potencia emocional, que es gente con mucha experiencia y para la que es fácil pues llegar a generarte una historia, una energía potente alrededor, ¿no? Pero hay un permiso. Si no es consciente, consciente casi nunca es. Nadie va por ahí conscientemente diciendo a mí me da igual que me hagan lo que quieran, pero hay un permiso inconsciente. Si eso penetra en tu vida, hay un permiso inconsciente y ese permiso es el miedo y la creencia de que eso puede entrar en tu realidad. ¿Bien? Magia blanca, pues imaginación al poder. Está la psicomagia de Jodorowsky, están los rituales chamánicos, están los pequeños rituales que todos podemos hacer. De hecho, nuestra vida está constantemente ritualizada, continuamente ritualizada. Cuando hacemos una celebración de cumpleaños, un bautizo, una comunión, esos son rituales también. Lo que pasa es que son rituales que no elegimos nosotros, que están impuestos por la Iglesia o por la ingeniería social. Es decir, lo ideal sería que nosotros creásemos nuestros propios rituales, que no participásemos de los rituales que vienen preestablecidos. Pues participar, de lo que tú quieras, pero quiero decir, sabemos que hay una información implícita en los rituales preestablecidos. Cuando tú celebras tu cumpleaños, estás celebrando que cumples un año más, que eres un año más mayor, pero luego te quejas de que te sientes cada vez más mayor, de que envejeces, de que no, pero tú y todos vivimos en una sociedad que celebra el tener un año más. Eso impacta en tu inconsciente también, eso es una creencia. Cuando celebramos la Nochevieja, la celebramos con un ritual preestablecido, ¿bien? Que es un ritual colectivo. No usamos esa energía de cambio de ciclo para establecer nosotros nuestro propio ritual. Y es interesante que se haga así, porque eres tú que sabes lo que quieres en tu realidad. Si quieres una realidad distinta a la energía que te lleva, ¿no?, por el mismo camino que todo el mundo a hacer las mismas cosas y a conseguir los mismos objetivos, pues entonces bienvenido a los rituales colectivos. Pero si quieres algo distinto, está bien que tú definas tus propios rituales y que uses momentos importantes, porque hay momentos álgidos donde la energía que se mueve en el ambiente es más potente. Por lo tanto, tú puedes usar esa energía, pero para tu propio propósito. Usa la energía de la Nochevieja, del Año Nuevo, para tu propio propósito. Usa la energía de tu cumpleaños para tu propósito, igual que se usan, ¿no?, las lunas nuevas, los cambios de estación. Es decir, usa las energías que se mueven en el ambiente, pero crea tu propia intención, tu propio foco y dirección, pon tú tus propias emociones y gestiona esas energías un poco de la manera que tú quieras. Al final, claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, la psicomagia de Jodorowsky se conoce ya desde hace bastantes años, está muy de moda. Y la gente coge el libro de Jodorowsky de psicomagia y mira sus rituales, que son muy heavy, la mayoría. Pero esos son los rituales que él fue diseñando para ciertas personas. Quizá no son para ti, pero si pensamos que ese ritual está diseñado es lo que tú tienes que hacer para conseguir X, pues a lo mejor no te funciona tan bien porque no está adaptado a tu psiquismo, no está adaptado a tu inconsciente. Los rituales, cuanto más ajustados están a tu forma mental, a tu propia información, más potentes van a ser para ti. Entonces, es algo
que debería estar diseñado por uno mismo. Si no sabes un poco con qué directrices se maneja un ritual psicomágico, pues es que son exactamente las mismas de las que he estado hablando durante todo este directo. Tienes que aunar el conocimiento de dónde quieres llegar con la emoción. Es decir, y cuando quieres hacer un ritual para romper algo, una inercia o una información inconsciente, pues como siempre decimos, el camino difícil es el camino, como decía Jodorowsky. Entonces, por eso planteaba ciertos rituales que a la persona le era muy difícil, ¿no?, atravesar. A veces, esa técnica de Jodorowsky, que además él la aprendió de una chamana que se llamaba Pachita, que era bestial, esta mujer, ¿no?, operaba, pues seguramente habréis oído algunos hablar de ella, operaba directamente sin anestesia sobre una mesa con un machete y sacaba cosas, metía cosas dentro del cuerpo y luego cuando terminaba pasaba la mano y no había ni herida, ¿no? Esta mujer muchas veces proponía cosas también francamente difíciles para la persona porque sabía que muchas veces nuestro límite inconsciente o nuestra programación inconsciente está ahí porque no nos atrevemos a ir más allá del miedo que nos da salir de esa zona de confort. Y que, al igual que hacía Jodorowsky, cuando le decía a alguien, pues, coge, no sé, ahora me invento, mierda de caballo y la tienes que hervir en tu casa y te la tienes que untar por todo el cuerpo y tienes que ir 7 días con eso encima de la piel. Claro, si tú tienes fe en lo que te dice ese hombre, si tú crees que eso es un verdadero ritual que te va a sanar, pero te cuesta tanto, es tan asqueroso hacerlo, al final hay un clic en tu mente que dice, es más fácil que de verdad me quite este miedo y me vaya a buscar trabajo, que es lo que no era capaz de hacer, ¿no? Esto sucedía muchas veces con los rituales de Jodorowsky. Entonces, ¿cuál es el sentido oculto de un ritual psicomágico? Ponértelo difícil, hacer algo que sea tan complicado que tú sí que al final digas, ya está. O sea, mejor me quito esta información inconsciente y seguimos para adelante porque esto es bestial, ¿no? O sea, trascender, en cierto modo, esta forma de funcionar de Jodorowsky rompe la psique, busca romper ese programa, trascenderlo a base de hacer algo sumamente difícil. Pero está usando las mismas leyes todo el tiempo. Aúna la dirección con la emoción, en este caso emociones muy desagradables, pero las aúna para conseguir un objetivo. ¿Bien? Voy a dar paso, voy a mirar a ver si hay preguntas. A ver. ¿Qué puedo hacer para perder el miedo a mi capacidad de ser medium? No me atrevo a usarla desde niña. Bien. Si hay un miedo, es porque en tu mente hay un pensamiento de que eso puede ser nocivo para ti, o de que eso puede ser perjudicial, o que te puede meter en un ámbito que tú no puedes controlar, etc. Hay una serie de creencias ahí detrás. O sea, una cosa es, como he dicho antes, que tú tengas abierto esa capacidad, que lo tengas abierto, todos la tenemos. Hay personas que no se la creen, hay personas que ya la han conservado por lo que sea desde pequeñitos, ¿no? Pero claro, si tú tienes encima de eso toda una batería de creencias de que ese mundo intangible te puede hacer daño, o lo descontrolas, o estarás supeditada al antojo de esas malas energías. Es todo el sistema de creencias que tú tienes alrededor de eso lo que no te deja usarlo. Claro, la creencia en que somos seres espirituales con todo el potencial y la capacidad para decidir y estar plenamente protegidos, que en este universo
la ley que prima por encima de todas es la ley del libre albedrío, que si tú no permites que algo entre en tu realidad, no entra, y que si tú tienes miedo a que algo externo a ti te pueda hacer daño, entonces claro que te va a hacer daño. O sea, a ti lo que te falta es el conocimiento del ser espiritual que eres. Estás mirando esta capacidad desde tu personaje humano, temeroso, que lo ve todo muy grande y que no se siente capaz. Estás mirando esto desde tu personaje, no lo estás mirando desde tu centro, desde tu ser espiritual. Si tú conectas con tu espiritualidad, si conectas con el ser que eres, no vas a tener ningún miedo porque vas a tener la absoluta certeza de que todo el tiempo estás protegida por ti misma y que nada, absolutamente nada, te puede dañar porque tú no das ese permiso. ¿Bien? Entonces, el problema que tenemos con estas cosas es que las miramos desde todo el sistema de creencias católico, religioso, de que hay por ahí bichos malos que te van a hacer daño y fantasmas y entidades negativas que te pueden... o sea, lo estás mirando desde tu parte pequeña. Entonces, ahí hay un trabajo espiritual que hacer, un trabajo de conectar con el ser que eres y desde ahí no vas a tener ningún miedo a usar todo eso para el bien de otros o al servicio de otros. ¿Bien? Y vas a ver que no hay nada ahí fuera que te pueda dañar. ¿Bien? Entonces, siempre es una cuestión de ver estas cosas desde el miedo de nuestra pequeña mente, de nuestro ego, de nuestra parte humana pequeñita y condicionada, o verlo desde nuestro ser, desde la parte espiritual, y ahí no hay, ahí desaparece todo, ahí no hay ningún miedo, ahí solo hay plenitud. Vamos a ver, ¿hay alguna? Voy a mirar el chat. Sí, a ver. Un momentito. Vale. Dice, yo intenté durante unos días, hace muchos años, mover un vaso con la mente. Al final no lo conseguí y resolví que al menos yo no podía. Hice algo mal. Intentarlo. Yo intenté, bien, si eres bueno, no sé quién ha hecho esta pregunta, honesta, honesto, creías que podías hacerlo, de verdad, creías que podías hacerlo, había una certeza absoluta dentro de ti de que eras capaz de hacer esto. Porque es lo que pasa, es lo que he explicado antes, ¿no? Con la creación de realidad. Intentamos estas cosas, pero en cierto modo hay ahí un interrogante de, vamos a ver si sucede, pero solo porque voy a flipar si sucede, pero voy a flipar porque hay también al mismo tiempo una creencia de que estas cosas son difíciles para mí o solo son para algunos o directamente son imposibles. Quiero decir, cuando eh, siempre que probamos cualquier técnica de creación de realidad, cualquier técnica para despertar capacidades extrasensoriales y no nos funciona, ¿bien? Si somos muy honestos, tenemos el límite puesto ahí, tenemos la creencia, porque si no, funciona. Hay muchas personas que dicen justo lo contrario, ¿no? Yo probé esta técnica, me dijeron, me explicaron una técnica para hacer viajes astrales. La probé, estuve intentándolo una serie de noches, oye, y salí, y lo hice, ¿bien? O me enseñaron esta técnica para tener telepatía, oye, y funcionó, ¿bien? Evidentemente, entrenándose, ¿no? Practicándola, pero funcionó. Entonces, la única diferencia
que hay entre que te funcione o que no te funcione es que hay un límite interno. Si somos muy honestos, siempre hay una creencia de que para mí no es posible esto o simplemente no es posible para nadie, siempre el que lo hace está tomándonos el pelo o lo que sea. Siempre hay algo ahí. No es que hicieses algo mal, sino que todavía está el límite, todavía hay una creencia que te limita a eso. Vale, Rafa, la física cuántica no ha demostrado que el observador influye en lo observado. Es una pregunta. La física cuántica no ha demostrado que el observador influye en lo observado. O sea, doy por hecho que es una afirmación tu pregunta o que me preguntas a mí si lo ha demostrado o no lo ha demostrado. No entiendo bien la pregunta. Pero sí hay experimentos, evidentemente, hay experimentos que demuestran que el observador influye en lo observado. Precisamente es por esto que estamos diciendo que absolutamente todo lo que tú tienes en tu vida, todo lo que todos tenemos en nuestra vida es una manifestación literal de nuestra realidad interna. Tanto para bien como para mal, bien, mal, entendedme, no quiero poner una connotación a las cosas que nos suceden, pero todo lo que tenemos en nuestra realidad es un volcado de nuestra información interna. Lo que conseguimos fácil y lo que no conseguimos, o lo que conseguimos con dificultad. Vale, sí, si es una pregunta, pues sí está demostrado. Sí hay experimentos que lo demuestran, ¿bien? Que influimos en nuestra realidad. Entonces, esto, la física cuántica ahora lo único que está haciendo es evidenciar muy despacio y a cuentagotas conocimientos ocultos que se llevan usando en estas realidades desde hace miles de años. Porque en el antiguo Egipto todo esto ya se usaba. Y ahí es donde estaban las grandes escuelas ocultistas que manejaban todos estos conocimientos desde siempre. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Que hay mucha gente saludando en Instagram. Bien, pues en principio hasta aquí el directo de hoy. Llevamos una horita retransmitiendo. Espero que os haya gustado. Es un tema muy amplio que vamos a desarrollar con grabaciones y con cursos sobre estas técnicas dentro de la plataforma GEA. Y os animo, si no la conocéis, a que entréis en gea.tv y conozcáis el tesoro de conocimiento que hay ahí dentro. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo directo abierto. Chao, hasta pronto.